Bien, ya estamos de vuelta con las noticias. Son casi las 7 de la mañana. Vean la siguiente imagen porque es realmente impactante. Ya lo revisábamos más temprano. Un auto se venía escapando de la policía. Acá ya sucedió el accidente. No sé si lo podemos poner ahí. Venía escapando de la policía cuando... Miren, tremendo choque contra una micro. La micro terminó incrustada contra una panadería. Ustedes se preguntarán, bueno, esto es una tragedia. Acá hay víctimas fatales. Se lo preguntamos de inmediato a Kevin Pons, quien nos tiene todos los detalles. Kevin, tú nos cuentas. Claro, Roberto, son 12 personas lesionadas, sin fallecidos, pero hay lesionados de distinta gravedad, como por ejemplo el conductor de ese auto, ese accidente que ocurre en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en la intersección de Lovalle con Cooperación. Y justo como lo decía Roberto, ese vehículo venía escapando de la policía, había sido divisado en otro sector de la región metropolitana, un auto que estaba con encargo por robo. Había sido robado ese vehículo la semana pasada en la comuna de La Florida. Carabineros divisó a ese vehículo mientras realizaba patrullajes y comenzó a seguirlo. Llegaron hasta ese sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Cuando ya estaban cruzando las intersecciones, que el conductor de ese vehículo que venía escapando no vio al bus del recorrido H03 que atraviesa en dirección al poniente y lo impacta de lleno. Ese bus iba con pasajeros, terminan impactando allí y quedando incrustado en una panadería que estaba ubicado en esa intersección. Y en total son 12 personas las lesionadas. Tuvo que llegar personal de bomberos, también personal asistencial para poder allí atender a las distintas personas quienes estaban ahí involucradas en ese accidente. Por fortuna no hay personas lesionadas, pero la persona que se mantiene en estado grave sería el conductor de ese vehículo que venía huyendo de la policía. Pasará a control de detención posteriormente, que se verifique su estado de salud. Está en el hospital Barros Luco y también los otros lesionados fueron trasladados hasta distintos centros asistenciales. Todo eso que fue captado por las cámaras de seguridad, por supuesto. Vamos a pasar también a revisar declaraciones de la policía quienes atendieron este procedimiento. Tenemos información del que el vehículo, cual habría colisionado con el bus de Transantiago, mantendría un encargo policial por el delito de robo con violencia de fecha 7 de mayo en la comuna de La Florida. Efectivamente había unas personas que estaban atrapadas a raíz del accidente, las cuales fueron rescatadas por personal de emergencia y en este momento fueron trasladadas a un centro asistencial manteniéndose con custodia policial. En la información preliminar señalan que el vehículo se estaría dando a la fuga, iría a exceso de velocidad por causa aún no determinada del motivo por cual se habrían dado a la fuga. ¿Pero era seguido por carabineros? Personal de carabineros lo habría divisado este vehículo, el cual en unas calles aledañas habría pasado a exceso de velocidad. Claro, se ve perfectamente en las imágenes, Kevin, cómo el auto pasa a exceso de velocidad sin ni siquiera detenerse, sin ni siquiera ver si venía efectivamente alguien por la otra calle y termina en este tremendo choque con la micro. Te quería preguntar, Kevin, finalmente la micro termina incrustándose contra una panadería. ¿Hay heridos de las personas que estaban dentro de la panadería? ¿Hay heridos o todos los heridos pertenecen tanto al automóvil que choca y a la micro? Justamente, de hecho, lo preocupante acá es que este accidente ocurre minutos después que cerrara la panadería. También un equipo de Chilevisión que estuvo reporteando ese hecho que ocurrió pasada las 8 de la tarde de la jornada de ayer, conversó con el dueño del local de esa panadería. Había cerrado hace solo minutos. Si es que ese accidente hubiese ocurrido momentos antes, es que habríamos tenido que lamentar otro tipo de hecho, porque esa es una panadería que es muy concurrida en ese sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Se forman largas filas para poder comprar el pan y es por eso que preocupa lo que ocurrió, porque ese bus terminó incrustado en esa panadería que terminó destrozada completamente. Estuvo a solo 1 metro o algo así para llegar hasta donde hay unos galones de gas. Entonces, si hubiese sido de esa forma, el accidente hubiese sido aún mayor. Eso sí, son 12 las personas involucradas que terminaron con lesiones que iban ahí a bordo de ese bus del recorrido H03 que fueron trasladados todos a distintos centros asistenciales. También tenemos más declaraciones sobre este hecho, las pasamos a revisar a continuación.
Nos encontramos con un microbús que colisionó con un vehículo que se dirigía a exceso de velocidad aparentemente, por lo que nos indican las personas que están presentes en el lugar. Encontramos una cantidad de lesionados aproximada de 12, las cuales fueron todas trasladadas a los distintos centros asistenciales, tanto al SAR de Los Espejos como al Hospital Barros Luco, algunos con lesiones de consideración y otros ya más leves, los cuales fueron evaluados por personal SAMU en el lugar. Aparentemente venían 6 personas en el vehículo, de los cuales 4 resultaron bastante lesionados y 2 fueron trasladados por carabineros en sus vehículos. Una vez que tuvimos control del lugar, fue sacar a uno de los lesionados que se encontraba en el vehículo, ya que era un vehículo que presentaba una deformación más o menos importante y en la posición que se encontraba hacía que fuera bastante difícil su extracción. Claro, son lesionados de distinta consideración. En total son 12 producto de este choque, este auto que venía huyendo de la policía. Estas personas que iban a bordo de un auto robado había sido sustraído en la comuna de La Florida la semana pasada, el día 7 de mayo. Es por eso que Carabineros concurre para poder seguir a estos sujetos, pero que terminan impactando de lleno a este bus. Ahí las imágenes son bastante fuertes ahí, porque incluso se ve cómo este auto impacta fuertemente a ese bus y termina por consiguiente también llegando hasta esa panadería. Los vecinos del lugar escucharon el ruido, sintieron una especie de terremoto porque fue muy fuerte el impacto de ese bus, que terminó incluso prácticamente como saltando luego de ser impactado por ese vehículo en el costado. Son 12 las personas lesionadas, quienes tuvieron que concurrir ahí a personal de asistencia de bomberos para poder asistirlos en primera instancia y luego ser trasladados hasta los distintos centros asistenciales. Vamos a pasar a revisar declaraciones tanto de testigos, así también como del dueño de este minimarket, de esta panadería ubicada en ese sector de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Justamente veo cómo quedó el automóvil, la micro, y la verdad que es horroroso cómo está. Ya Bomberos, gracias a Dios, había hecho todo lo que es el tema para sacar las personas. Así que nosotros lo vimos cuando ya estaban acá en las camillas, ingresándola a la ambulancia. La panadería más común de todos los vecinos. Un poco más la panadería, que es la única que es más barata de todas las panaderías que hay. ¿Se hace fila para...? Se hace la fila hasta aquí, hasta la vuelta, generalmente. O sea, una vuelta súper larga para pagar todo, realmente en todo. Entonces, si hubiesen estado los clientes, podríamos estar tratando de hablar incluso de personas. Si hubiesen, claro, porque esta panadería empieza a entender de las 4:30 hasta las 8, así era las 8. Si estamos más gente, estamos más aéreos en general. Afortunadamente habíamos cerrado hace unos minutos, ya, y solo hubo daños materiales. Fue terrible, fue como que se estaba desarmando todo el local y lo único que se sintieron fueron gritos, y gracias a Dios nosotros tenemos 2 estanques de gas y la micro llegó a 1 metro, si no esto habría sido una desgracia mucho mayor. Claro, el conductor de ese vehículo que venía huyendo de la policía es que está en un centro asistencial, en el Hospital Barros Luco, con diagnóstico reservado. Ahí quedará a disposición de la justicia, pero lo grave allí es ese accidente que termina involucrando a varias personas, Roberto. En total son 12, de los cuales muchos son los propios pasajeros que iban allí en ese bus, que termina finalmente terminando incrustado allí en esa panadería en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Nos trasladamos rápidamente hasta la comuna de Santiago, en el sector del barrio Yungay. Son 4 allanamientos simultáneos que ocurren allí en el sector del barrio Yungay, que terminan con 8 personas detenidas. La que centra el foco de este procedimiento policial que ocurre en horas de la noche es un domicilio que está ubicado en calle Rafael Sotomayor, porque ese domicilio estaba tomado desde el año 2017 y ahí hay antecedentes por comisiones de delitos. Las denuncias de los vecinos de la comuna de Santiago, allí en ese sector de Rafael Sotomayor, fueron importantísimas para que pudiera concurrir personal policial, porque se escuchaban fiestas, ruidos molestos, fiestas a largas horas de la noche. Comentaba ahí también
la policía más de 60 personas quienes celebraban las fiestas ahí incluso hasta que amanecía. Se escuchaban disparos. También tráfico de drogas era lo que denunciaba la comunidad, y es por eso que luego de recibir la instrucción del fiscal del Ministerio Público es que finalmente se logró la orden, ¿cierto?, de entrada y registro de ese domicilio que estaba siendo ocupado de forma irregular desde el año 2017, y también de otros 3 domicilios quienes también presentaban allí antecedentes por comisiones de delitos. Se logró la detención de 8 personas en total. Allí la Policía de Investigaciones también dio más antecedentes sobre este hecho, las pasamos a revisar a continuación. Por información que manteníamos nosotros como Policía de Investigaciones y también la información que nos ha proporcionado a los vecinos, este inmueble estaba siendo utilizado para un arriendo abusivo y también siendo utilizado para la comisión de drogas. También tenemos antecedentes de otras sensibilidades que se producían diariamente en este sector. En virtud de los antecedentes que recabamos en el proceso investigativo, proporcionando la información al Ministerio Público, que logró esta orden de registro no solamente para este domicilio, sino para otros 3 domicilios que están aquí próximos a este lugar. En este proceso logramos la incautación de una gran cantidad de drogas, principalmente cocaína base, clorhidrato de cocaína y también marihuana. Los detenidos son 5 extranjeros, los cuales se encuentran de forma irregular en el país. 5 extranjeros, Kevin, dentro de estos 8 detenidos. Esto ocurrió en el barrio, nada más y nada menos que en el mismo barrio donde vive el presidente de la República. Ya hemos dado a conocer varios hechos de violencia relacionados con ese barrio, incluso algunos que han ocurrido a muy poquitas cuadras de donde vive el mismísimo presidente. En esta ocasión, esto ocurrió cerca de la casa del presidente Gabriel Boric. ¿Qué tan cerca ocurrió todo de su residencia? Sí, esto fue cerca de calle Yungay, a algunos kilómetros de donde está ubicada la casa del presidente. Incluso esto tiene que ver con un plan de la Municipalidad de Santiago, las casas que están tomadas de forma irregular, que mantienen ahí antecedentes por comisiones de delitos. Hace algunas semanas se informaban de 85 casas que estaban con comisiones de delitos, casas tomadas a la fecha. Ya con estas son en total 80 las que quedarían desalojar. Esta que fue desalojada ya en las últimas horas, y que en ese domicilio de Rafael Sotomayor, Roberto, se logró la detención de 5 personas, pero en total los 4 allanamientos que se realizaron simultáneos se logra la detención de 8 personas de nacionalidad extranjera. Incluso varios presentaban antecedentes policiales, y también había quienes estaban de forma irregular en el país. Lo que se está indagando también es el uso de armamento, Roberto, porque eso es lo que denunciaba la comunidad, porque se escuchaban disparos que realizaban estas personas mientras realizaban esas fiestas, también el tráfico de drogas, porque en todos estos allanamientos que se realizaron encontraron gran cantidad de drogas. Vamos a revisar también las declaraciones por parte de personal de seguridad de la Municipalidad de Santiago. Hemos podido generar, esta ya nuestra 5ª casa en 4 semanas, donde hemos podido coordinar distintos tipos de procesos investigativos, policiales, pero además donde el municipio ha podido levantar fenomenología de inhabitabilidad en términos urbanísticos y también de las mismas demandas de los vecinos, y hemos podido conjugar esa información. Esta casa, Rafael Sotomayor, es emblemática porque desde el año 2017 que está ocupada. Solo comentarte que acá se realizaban fiestas clandestinas hasta las altas horas de la mañana de 40, 50, 60 personas que ni carabineros ni nosotros como Municipalidad de Santiago podíamos de alguna forma abordar, y es por ello que esta casa era el núcleo y es un poco la lógica que hemos estado tomando. Claro, bastante importante y la labor que va a estar realizando entonces también en las próximas semanas. Ahí la Municipalidad de Santiago, en total son 80 los domicilios tomados con comisiones de delitos que quedan allí pendientes por desalojar. Nos comentaba allí personal municipal en el caso este último que dejó a 5 personas detenidas, y sumando a los otros 3 domicilios que fueron allanados, en total son 8 las personas detenidas en estos procedimientos realizados por la Policía de Investigaciones, así también en conjunto con personal de la Municipalidad de Santiago, Roberto. Bien, Kevin, muchas gracias por la información, excelente trabajo, ya en un ratito volvemos contigo.